Bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis multidisciplinario de la Universidad de AFIT, donde todos pueden aprender sin la necesidad de tener un carné. El tema del día de hoy es la Deep Web, o más conocida como Internet profunda. Por eso estos son nuestros invitados. Juan David Pineda, Joanny Chacón y Mateo Gutiérrez, bienvenidos. Gracias. Les cuento que Google solo indexa una pequeña parte de Internet y a eso estamos acostumbrados, a tener un acceso a un pequeño buscador o un buscador corriente. Pero ¿será que en algún momento nosotros hemos estado inmersos en la Deep Web? No sabemos, por eso tenemos nuestros invitados y yo le quiero preguntar a Juan David, ¿qué es Deep Web? Bueno, Deep Web es aquella parte de Internet que no está indexada por alguna razón, ¿no es cierto? Puede ser simplemente que los buscadores, por medio de sus mecanismos, no alcanzaron a indexarla porque el dueño de la página o el dueño del recurso en Internet no le interesa que sea indexada, o por la tecnología que está utilizando, o simplemente porque la persona decide un asunto de privacidad donde dice ciertas personas deben acceder a esto por medio de un login y una contraseña o algún otro mecanismo. Joanny, ¿nosotros qué podemos encontrar en esta Internet profunda? Ok, en la Deep Web podríamos encontrar de cualquier tipo de servicio, cualquier tipo de información. Eso depende de las personas o empresas que publiquen este tipo de información. Como lo decía Juan, digamos que depende netamente de ellos de si desean o no publicar cierta información. Entonces, en este caso, si no desean publicarla, se convierten o hacen parte de ese mundo Deep Web y, por lo tanto, pues, dependiendo de la información que ellos quieran publicar, solamente ciertas personas tendrían acceso. Pero podemos encontrar diferentes tipos de, digamos, de servicios o de información ahí. Bueno, ¿y qué tamaño, qué dimensión tiene diferencia entre lo que nosotros podemos buscar en un buscador corriente o lo que hay en la Deep Web? Bueno, realmente es que es muy difícil precisamente medir esto, pero algunos investigadores hablan de un 96 hasta 97% real del Internet no está siendo indexado, ¿no es cierto? Realmente es muy difícil porque, claro, es hablar del mundo que no necesariamente se conoce. Entonces, la naturaleza misma de Deep Web hace que hablar de esto sea bastante complicado. Y además tenemos que contar con sitios que, si bien son públicos, que se pueden ver en Internet normal o en ClearNet, como se llama desde esta perspectiva, pues no necesariamente están ahí expuestos a estos navegadores. Incluso me va a remontar a los 90, muchos de nosotros, de pronto Mateo no le tocó vivirlo, pero en los 90, claro, Google no existía, existían algunos buscadores básicos como Altavista, como Webcrawler, y claro, casi que era el voz a voz de ve, ¿qué página web conoces buena? Y uno tenía pues una listica de esta página es para esto, esta página es para esto. Y bueno, así era el que funcionaba el Internet en los 90. Estamos hablando que Internet llegó a Colombia gracias a 3 universidades, incluyendo a la Universidad de AFIT, ¿no es cierto? Pero no es sino hasta el 96 que se empieza a masificar bien en las empresas, y ya en el 97, 98 se masifica a nivel de hogar, ¿no es cierto? Entonces, claro, ¿qué pasa en esos primeros días? Y es en el 98 que apenas empieza Google, por allá después del 2002, no recuerdo si es 2002 o 2005, que aparece Facebook, Twitter, sí, y todos estos servicios que además también sirven para buscar información. Entonces, claro, la pregunta es ¿qué pasaba por allá en aquellos primeros días? Y qué pasa pues con esas compañías también que cierran sus puertas a esas intranets, a esas extranets que solo sus empleados deben acceder. Yo, dando un ejemplo de esto, de la Deep Web, como para que tengamos claro, la Universidad de AFIT tiene ciertos servicios que son para internos de AFIT. Estos servicios trabajan por medio de Internet, pero no son públicos. Ahí entraría la categoría de Deep Web.
porque yo como una persona externa no tengo acceso a estos servicios aun cuando estén publicados. Entonces yo no tengo un login, no tengo acceso a ellos, por consiguiente serían considerados parte de la Deep Web. Otro ejemplo de Deep Web podrían ser aquellos sitios donde su infraestructura, digamos, dejó de ser actualizada o dejó de ser renovada constantemente. Entonces los metabuscadores como Google empiezan a relegarlo y dejarlo en los últimos puestos donde nadie va. Entonces también puede pasar de eso. Son páginas que a veces no son posible visualizarlas incluso con los nuevos navegadores. Por lo tanto, entran, digamos, como en la cola, pues, y se empiezan, digamos, a perder de vista, ¿sí? Y ya entonces comienzan a ser parte de lo que es la Deep Web. Ok, entonces, pues hasta lo que he entendido o lo que pues he podido como captar, entonces eso no es tan malo, porque nosotros tenemos la percepción de que en la Deep Web solo vamos a encontrar contenido peligroso, contenido malo, pero entonces pues hasta donde ustedes dicen, hasta Dafit puede utilizar un tipo de pues entonces, no sé, estamos engañados en pensar que de pronto ahí solo vamos a encontrar cosas malas, de más que las encontraremos, pero por otro lado también podemos encontrar contenido pues como un poco más educativo, un poco pues como más positivo que el que estamos acostumbrados a pensar. Lo que pasa es que Deep Web lo componen muchas cosas, ¿no es cierto? Sí, Dafit de alguna manera tiene recursos, caso del supercomputador, pues de alguna manera no se ve para todo el mundo, ¿no es cierto? Solo cierta gente puede llegar a los recursos supercomputacionales de la universidad. Entonces, digamos que podría ser eso Deep Web, algún tipo de presencia en Deep Web. Pero hay un subconjunto de Deep Web que lo llamamos Darknet, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos a hablar de una serie de principios filosóficos con los que nace Deep Web, pero desde el punto de vista de privacidad, ¿no es cierto? Entonces, aparecen herramientas como Tor, que es un navegador especializado en conservar la privacidad, y ahí entra pues también todo el tema de cómo yo accedo a recursos sin que hackers, crackers, gente de ambos bandos, incluso gobiernos de todos los estilos, puedan estar monitoreando mi actividad, buena o mala, ¿no es cierto? Entonces ahí aparece Darknet, que es donde aparecen cosas ya no tan legales, tan un poco más oscuras. No tan, como se diría normalmente, no tan rosadas de lo que uno normalmente encuentra por internet. Pues como el nombre lo dice, dark. Sí. Quería complementar algo que dice Juan, y es Darknet, sí, efectivamente es otra cara, es otro mundo, digámoslo, podríamos decirlo un poco paralelo a lo que es Deep Web y ClearNet, que es lo que conocemos y podemos acceder nosotros normalmente. Darknet entonces es este otro mundo que nace por la necesidad de la sociedad civil de tener o de proteger sus derechos a la privacidad, ¿sí? Entonces nace este tipo de redes a las cuales solamente se puede acceder a través de RedStor, ¿sí? Que es otra tecnología a la cual, digamos, nos permite hacer uso de este tipo de recursos. Y efectivamente hay de todo. Ahí encontraremos cantidad de servicios que de pronto más adelante vamos a hablar de eso. Pero entonces es decir que esto no está vigilado por nadie. O sea, eso no tiene un control y cualquiera puede acceder, pero no tiene realmente como una vigilancia constante. Depende del gobierno, depende del lugar, depende de la situación geopolítica, va a estar vigilado Internet o no. Pero de hecho ahí está algo muy interesante, es que Tor, este navegador que protege la privacidad, nace del gobierno norteamericano, particularmente pues, de la naval estadounidense, y ellos lo que hacen es, bueno, ¿cómo vamos a proteger la privacidad? Pero de los militares, también de los hogares, o sea, que una ama de casa puede usar Tor, no hay ningún problema, y todo lo que haga, pues no va a ser monitoreado por un gobierno totalitarista, países pues donde está en una situación política complicada. En el mundo todo el día vemos países donde hay muchas restricciones en Internet y que además se ve coartada la libertad de prensa, por ejemplo.
¿no es cierto? Entonces, ¿cómo conservar esos derechos internacionales, esos derechos civiles? Ese es un mecanismo para eso. ¿Qué pasa? Que al conservar esa privacidad, como lo decíamos ahorita, también aparecen otros efectos, ¿no es cierto? El hecho de yo sentirme anónimo, de ser anónimo de alguna manera, pues va a llevar a que personas puedan hacer otro tipo de actividades, ¿no es cierto? En muchos casos ilegales. Ahí como para complementar un poco lo que estaba diciendo Juan, en Estados Unidos hubo un problema con la libertad de prensa y los periodistas empezaron a utilizar estos redes Tor y Clearnet y más que todo pues Darknet para hacer comunicaciones entre ellos, entre las mismas empresas, entre los mismos periodistas, porque como sabían que eran anónimos en todo momento, no había ningún tipo de restricción. Entonces, este tipo de canales también se presta mucho para comunicaciones que no sean tan privatizadas, tan reguladas como los gobiernos, como decía Juan. Con esto que dicen los dos, que esto lo puede usar una ama de casa, lo puede usar un periodista, entonces, ¿cuáles son los mecanismos de acceso que tienen para uno poder ingresar a la Darknet, a Deep Web? ¿Cómo se hace este mecanismo de acceso? Bueno, si lo que realmente se interesa es meterse en la Darknet, necesariamente tienes que tener un navegador especial, el cual sería en este momento Tor. Tor es un sistema de redes que te permite anonimizar de cierta manera tu navegación por Internet. Y ahí ya tienes acceso a la parte de la Darknet. Pero entonces, por ejemplo, Tor se compra, se descarga, o cómo hace uno para tener esa, como digámoslo así, ese aplicativo en el celular, en el computador. La aplicación de Tor como tal es gratis, es un software gratis, solamente es buscarlo en Google, poner Tor y aparece como tal. Lo descargas, lo primero que vas a notar es que es un Firefox, un navegador Firefox modificado. Lo instalas en tu computador o lo instalas inclusive en el celular y ya tienes acceso a la red Tor. O sea, que cualquiera puede hacerlo. Sí, sí. Y más importante que sea gratis es que es software de código abierto, o sea, cualquiera puede acceder al código, revisarlo y ver efectivamente pues que no hay virus troyanos que te están monitoreando y todo eso. Ahí hay una cosa muy importante y es que Tor es parte del asunto, pero ¿qué pasa si uno entra? Y claro, es que así como hay páginas buenas, también hay malware, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si entras a una página de esa, descargas algo y lo ejecutas? Puede ser un PDF, puede ser un video y puede estar infectado. Entonces, claro, estás infectando tu máquina, ¿no es cierto? Entonces estás cayendo en un problema de seguridad. O sea, por un lado estás protegiendo tu privacidad, pero si no tienes digamos, el conocimiento adecuado o al menos básico de cuidarte en Internet, como también pasa en Internet normal, ¿sí? Como pasa en Clearnet, pues vas a resultar frente a una amenaza, ¿no es cierto? También existen otros mecanismos, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay un sistema operativo, lo llamamos un sistema operativo live, que es simplemente que en una USB yo la conecto al computador, inicio el computador desde esa USB, carga el sistema operativo desde la USB y ese sistema operativo automáticamente te carga Tor y te anonimiza completamente. Si bajas algo, pues lo ves ahí, toda la cosa, si te infectó, no importa hasta cierto punto, obviamente, porque, claro, digamos que ese sistema operativo va live, si reinicias es como si no hubiera pasado nada, ¿no es cierto? Obviamente hay mecanismos bastante sofisticados que pueden llegar a infectar, pero, digamos, se reduce bastante el riesgo. Sí, ahí también es importante también añadir que, si bien Tor, digamos, la forma más común de utilizar Tor es a través de un navegador. Ese navegador es una solución, digamos para todo el mundo de poder acceder a este tipo de redes. Pero Tor como tal, como decía Juan, es, digamos, que un protocolo a través del cual se puede, digamos, encriptar o digamos, proteger digamos, la información. Entonces, la cuestión con Tor, y hay que decirlo, hay que tener algo de cuidado adicional, es porque Tor solamente permite proteger lo que es, y voy a decirlo acá en términos técnicos, TCP. TCP es una rama, un protocolo, pues. ¿Por qué lo digo? Porque es importante que se entienda que si usted quiere usar Tor para proteger su privacidad, debe tener especial cuidado,
digamos porque no todo su tráfico va a ser cifrado, ¿sí? Entonces, si usted quiere utilizar Tor, incluso la recomendación es utilice una VPN y ahí sí inicie su navegador Tor Browser, para que pueda ser protegido correctamente, porque hay comunicación que se genera en el computador o en su sistema que no va a ser protegido a través de Tor. Por lo tanto, si usted tiene, por ejemplo, un chat abierto, ciérrelo. Si tiene otro tipo de páginas, ciérrelas. Si tiene otro tipo de servicios, ciérrelos y solamente enfóquese en lo que está haciendo en ese momento. Con eso que tú dices, pues yo he escuchado que uno puede acceder anónimamente, pero lo importante es que uno no comente, no dé likes, porque pues ahí ya es donde se comienza de pronto como a tener un seguimiento o como pues una pérdida de la intimidad, pues porque realmente acá hay muchos hackers que están pendientes de qué información están obteniendo los usuarios. Entonces, ¿realmente esto es cierto o pues no hay problema si uno comenta, si uno da likes, si uno interactúa en estas páginas? Digamos que hay que ser especialmente cuidadoso. Es más, en Darknet y en general vas a encontrar redes sociales. ¿Qué pasa? Que nadie tiene una identidad real, ¿no es cierto? O sea, hay comunidades de hackers, comunidades de espías, comunidades de amas de casa también, o sea, no hay una diferenciación clara, pues. Obviamente lo más común podrían ser personas pues dedicadas a la tecnología, científicos, incluso hay comunidades muy grandes de cosmólogos que quieren simplemente discutir con otros de manera privada sus descubrimientos y toda la cosa. Entonces, no es que no se pueda, pues de hecho, como te digo, hay redes sociales, se pueden dar likes, eso sí, hasta qué punto vas a proteger tu identidad. Por eso este sistema operativo, que incluso creo que no mencioné el nombre, se llama Tails, y claro, vos simplemente tenés otra personalidad completamente. Claro, si dentro de Tails y te metes a Deep Web y te metes a tu Facebook, ese que mostrás en el mundo real, pues claro, vas a ser mucho más susceptible de ver comprometida tu privacidad, ¿no es cierto? Recordemos pues que todo el tema de seguridad de la información parte del hecho de que no existe seguridad total, no hay seguridad al 100%, sino que lo que hacemos es reducir ese riesgo hasta cierto punto, pero siempre hay un riesgo residual. Y me han comentado que hay pues como una de estas plataformas, de esta forma de buscador peor aún o más delicada que se llama Marianas Web. Es un tema muy discutido. Ese es un tema muy... sí. Sí. A ver, así como hay historias en la vida real de brujas, duendes y demás cosas, en la Deep Web también pasa mucho eso. Las Mariana Trench de la Deep Web es muy mencionado porque es difícil acceder a él. No solamente utilizando Tor puedes acceder, sino que ya tienes que empezar a escalar un poco más en el proceso para poder llegar más abajo. Respecto a lo que se pueda encontrar en ese lugar, es difícil hablarlo, porque como te digo, son mucho especulación, son mucho de una vez medio lo logré ver, otra vez no, entonces es complicado. De que existe o no existe, no te lo puedo llegar a confirmar a ciencia cierta, pero sí he leído de ciertos pues, hackers que han llegado a ese lugar. ¿Y qué se dice que se encuentra ahí? Como tal, hay, lo que diré pues son especulaciones, pero normalmente lo que se encuentran son datos protegidos a nivel gubernamental, por ejemplo. Ciertas familias estadounidenses con un poder alto esconden su información en esos lugares, pero como te digo, son especulaciones, porque realmente es muy difícil encontrar una persona que tenga algo como un veredicto final frente a lo que se puede encontrar en ese lugar. Entonces, pues más que todo son como conversaciones al azar. Okay, sí, o sea, es decir que más que información peligrosa o algo, esta es información protegida, es información personal de, pues como de personas que deben proteger su identidad, sus datos, pues... Sí, en Darknet he visto, incluso hace un tiempo, unos meses, tuve la oportunidad de estar investigando, necesitaba investigar temas relacionados con Darknet y efectivamente voy a hacer un resumen de qué cosas he podido ver en Darknet. Por ejemplo, hay un sitio, bueno, antes de comenzar eso debo decir algo y es que los
nombres de las páginas en Darknet no son fácilmente memorizables. Es decir, y digamos que cumplen un sentido técnico por debajo, pero en resumen, no puedes o es muy difícil que te memorices una dirección de URL para entrar a una página en Darknet. Es complicado porque son letras y números, una secuencia larga. Entonces, ¿cómo entramos allá? O nos pasan el link o a través de buscadores internos pues, de Darknet. Entonces, ahora sí, ¿qué encontramos ahí? O he visto, por ejemplo, hay una página, incluso me pareció muy interesante, y es donde se han publicado, digamos, las extracciones de los ataques que han hecho hackers a compañías o a entidades o a, por ejemplo, la CIA, el FBI. Incluso está ahí el código fuente de un ransomware o malware muy conocido que atacó ciertas plantas de energía, ¿sí? Encontramos información, digamos, bases de datos gigantes de usuarios, passwords que han sacado de otras páginas algunos delincuentes informáticos. Entonces, sí está ahí, está disponible en Darknet. La cuestión es encontrarlo, ¿sí? ¿Qué cosas también se pueden encontrar? Drogas, cualquier tipo de drogas, ¿sí? Cualquier tipo. Trata de personas, sicarios, armas, malware. La cuestión con Darknet es que digamos que ha roto esa barrera que había, o esa barrera técnica que había para que una persona pudiera, digamos, construir un malware o un ransomware, ¿sí? Digamos, este tipo de herramientas que infectan y te piden plata para que puedas desbloquear tus archivos. Entonces, no cualquiera lo hacía. La cuestión ahora con Darknet es que tú en 3 clics construyes tu software, tu ransomware. Entonces, ¿cuál es el negocio? La persona que es encargada de ese sitio lo que hace es que dice, ok, yo sé cómo construirlo, entonces yo voy a vender el servicio, entonces yo llego a la página, que necesito el ransomware, llego a la página y digo, listo, necesito este ransomware, necesito que tenga estas características, y en el último paso él dice, ok, ¿cuánto vas a cobrar por eso? ¿Cuánto vas a cobrar cuando una persona se infecte? Entonces, no recuerdo exactamente la cifra, creo que el 70% es para mí y el 30% es para el dueño del ransomware. Y listo. Descargar, y te descarga entonces un ejecutable que no es fácilmente identificable por los antivirus, y simplemente lo que tienes que hacer entonces es que colocarle una USB y tirarlo al frente, no sé, de una empresa, por ejemplo, y esperar a ver quién cae. En el parqueadero incluso. En el parqueadero. Pues, la típica del ataque de la secretaria. Ay, sí, mira, me imprimís esto, por favor. Me lo imprimís. Pero entonces, bueno, pues como encontrando contenidos tan peligrosos y privados allí, metiéndonos un poco más en lo legal, esto entonces no es un delito acceder a la Deep Web, o pues, o qué consecuencias como... Sí, y yo con esto ya termino la idea. Entonces, exacto, hay muchas cosas que, digamos, uno dice, no, pues esto claramente es ilegal, absolutamente. Exacto. Pero volviendo a sus inicios y a la razón de ser de Darknet, y era pues proteger la privacidad, también hay muchísimos sitios donde se comparte información científica, donde hay librerías, bibliotecas, información digamos, que es útil para la sociedad, ¿sí? Donde se comparte, por ejemplo, información de movimientos, de cómo usted mejorar su comunidad, ¿sí? Entonces, digamos que causa más revuelo y causa más sensación, las cosas malas obviamente, pero también hay cosas muy buenas. Inclusive hay un foro muy grande dentro de la Darknet de estudiantes. Y lo que pasa con este foro es que hacen un asunto ilegal, pero un asunto ilegal por necesidad. ¿Qué es lo que sucede? Un estudiante compra un libro, lo manda a escanear, crea un PDF con ese libro y lo publica en este foro. Entonces, claro, todos los estudiantes empiezan, este libro lo necesito, descargue. Eso sería piratería, entonces por eso la parte ilegal, pero digo que es necesario porque no todo el mundo tiene acceso a estos tipos de libros. Entonces, si nos vamos al tema de bien o mal en ese foro,
Yo diría que está en un estado muy gris, pero así como pasa en Internet abierto, en ClearNet, también pasa en Deep Web, que hay ciertas cosas que uno medio comprende como necesarias y las acepta, y hay otras en las que uno dice, bueno, esto es neta y puramente ilegal. Yo que soy tan ajena al tema, pues porque realmente yo siempre navego en un buscador corriente, realmente nosotros, ¿qué probabilidad tenemos o qué riesgo tenemos de que la Deep Web se meta pues como en un buscador corriente, en nuestras búsquedas cotidianas, o realmente los únicos que corren este riesgo son los que ingresan? Es que tú puedes entrar, o sea, al final los protocolos muchas veces son los mismos. ¿Qué pasa? Si vos entras directamente desde tu navegador a una de estas páginas, pues si la página está limpia no pasa nada. Es más, tú puedes entrar a cosas que están en Deep Web y en Darknet, como Wikileaks, y no hay ningún problema. En este país no hay ningún problema con entrar a Wikileaks. Ahora, probablemente hayan países donde sí haya problema, ¿no es cierto? Entonces se trata también de tu privacidad. O sea, entra sin ningún problema, eso sí, te están monitoreando. ¿Sí? Eso seguro. Mínimo, saben que estuviste ahí. ¿Eso es un problema? Puede que sí, puede que no, ¿no es cierto? Dependiendo de la legislación de tu país. Si entras por Tor, si entras por alguno de estos mecanismos, pues digamos, nunca hay garantía de 100%, pero digamos que reducís la probabilidad de que alguien te esté monitoreando. Y metiéndonos un poco más como en la Darknet, si yo estoy en mi buscador, buscando cualquier tipo de información, algún contenido se me puede filtrar a mí. Es decir, yo estoy buscando y en algún momento alguna información de esta peligrosa o pues delicada se me puede meter en mi... Y entras directamente sin Tor. Sí. La pregunta es, ¿esa página está infectada o no? Y con navegadores es muy fácil. Lo que te decía ahora, tú te bajas un PDF, parece inocuo. Resulta que los PDFs pueden traer virus. Lo abres con tu lector de PDFs y automáticamente te infectaste. Ahora, con Tor también puede pasar lo mismo. Por eso hacía énfasis en Tails, que de alguna manera te protege adicionalmente a eso. Pero con un navegador normal no tendrías como esa, primero, protección de privacidad y claro, estás enviando datos que son muy personales. Tu navegador está absolutamente lleno de datos personales tuyos y reales, pues, normalmente. Igual, como tratando de dar una respuesta un poco más directa a la pregunta, aunque los dos mundos, el ClearNet y el Darknet, están interconectados porque son Internet, son dos mundos separados. Entonces, tú tranquilamente puedes estar en Google buscando cualquier tipo de información y no es tan fácil a partir de esa información ir de link en link y llegar a la Deep Web. Sí es posible, pero no es tan fácil, ya que pues, la idea de la Darknet es mantenerse justamente en un estado de como ocultamiento. Entonces no es tan fácil llegar a ella tan así de simplemente dar clic, 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 clic y llegaste. ¿De que es posible? Como repito, sí es posible, pero no es tan sencillo. Y realmente ese Internet profundo, ¿cómo se o sea, cómo realmente ellos sacan un provecho monetario de esto? Porque pues uno sabe que, por ejemplo, lo que es Google y todo esto en muchas ocasiones es pauta, publicidad, pero entonces ¿cómo pues este Internet puede sacar como provecho monetario? No necesariamente es que haya un provecho monetario. Tú podrías publicar una página y pues, probablemente eso lo te interese divulgar información. Ahora, sí hay una economía y esta economía se mueve por medio de Bitcoin. Claro, por el hecho de anonimato. De ser anónimo y toda la cosa, y aún así pues hay mecanismos que hacen que tengan que lavarse los Bitcoins, ¿no es cierto? Es más, en Dark Web es muy común encontrar lavaderos de Bitcoin. Entonces, claro, así es que se venden servicios, básicamente. Claro, lo que mencionaba Giovanni ahorita era, asesinos a sueldo, armas, drogas, todo eso, pero bueno, ¿y cómo pagan? ¿Cierto? Claro, el dinero es rastreable en Internet, pues Bitcoin no. Hay una segunda moneda que también está empezando a coger mucha fuerza dentro de la Darknet más que todo, y se llama Ethereum. El Ethereum y una con L. Es como Lithium, pero pues es la moneda de allá. Son como las dos monedas que se están empezando también a montar mucho en la Darknet. ¿Por qué? Pues nosotros tuvimos un boom público del Bitcoin y muchas empresas de la Darknet ya empezaron a decir, bueno, no, esto ya está muy público, pues mejor empecemos a coger otras monedas. No quiere decir que no acepten Bitcoin, solo que ya aceptan las otras monedas también.
Ante los peligros que se ven pues como por este tema, ¿es realmente posible eliminar la Deep Web, pues no sé, desde la parte gubernamental, o realmente esto es imposible? Si hacemos referencia a Deep Web como el hecho de que tanto empresas legales como ilegales la utilizan para proteger sus sistemas, yo diría que no, porque inclusive el gobierno también tiene sus sistemas en la Deep Web, entonces no. Pero si hacemos referencia a la parte de la Darknet, creo que también sería un no, porque estarías hablando de una red muy masiva, demasiado grande, y tendrías que, pues esto va a sonar muy absurdo, pero tendrías que ir computadora a computadora, apague la página, apague la página, apague la página, y pues simplemente no es algo muy sencillo. O sea que realmente eso en ningún país está prácticamente vetado. Esto, cualquier país tiene acceso a la Deep Web o a la Exacto, Darknet. sí. Exacto. Sí, por más mecanismos que te pongan, el mismo Tor te va, pues hay cosas que no se pueden, digamos, tapar, ¿no es cierto? Es más, si quisiéramos asegurar un lugar que presta un servicio, pues simplemente ciérralo y no lo ponga a funcionar. O sea, tendríamos que cerrar Internet, ¿no es cierto? Entonces, la naturaleza abierta de Internet no permitiría eso. Sí, de hecho, perdón, ahí en Darknet encuentras en la página incluso de Tor, es donde hay una estadística de el uso por países de su navegador Tor. De Tor. Sí, entonces es muy interesante porque si vos miras bien la línea de tiempo de los países que lo han venido usando, vas a ver claramente cuando hay represión en esos países, los picos de uso de Tor. ¿Sí? Entonces están los casos, por ejemplo, de Egipto, donde hubo algo de represión, y una de las formas o mecanismos que las personas tenían para poder continuar usando recursos y poderse comunicar con el mundo exterior era a través de Tor. Y también tienen que ver aspectos culturales incluso, pues si puede ser un gobierno que para otros sea contrario a sus ideales, pero si sus ciudadanos dicen eso está bien, pues yo no necesito entrar ¿Se tiene el dato Tor. de cuáles son los países que más utilizan? Debe estar en la página de... está en la página de ahí Tor. está, Ahí sí, ahí está. Bueno, yo creo que yo y los que nos están viendo quisiéramos como conocer algunas de las historias que más se han sonado, más se han pues como impactado alrededor del mundo. Hay una página dentro de la Darknet que se llaman los Red Rooms. Como tal, pues no es una, pero el término Red Room es la que los recoge a todos. De esto es más o menos como es un foro. Y las personas van y publican literalmente lo que quieran, sin restricción alguna. Como todo es anónimo, entonces no hay una posibilidad como de rastrear eso. Hay un juego muy típico dentro de estos foros, y es que cada comentario viene asociado con un número. Y el juego consiste en tratar de adivinar los 4 últimos números de tu comentario. Una vez una persona publicó que quería dar un premio a la persona que adivinara los 4 últimos números de su comentario. Esto generó pues una locura, y pues el foro explotó en comentarios, todo el mundo poniendo números, tratando de adivinarlos, hasta que eventualmente una persona logró adivinarlo. Y el que puso el post como respuesta a ese comentario puso unas coordenadas. Entonces empezó un juego de, bueno, estas coordenadas que vamos a ver qué hay, y empezaron a ponerlos en Google Maps y sitios así, hasta que le encontraron que era un lugar en un desierto de Estados Unidos, en el que pues empezaron a investigar un poco, y la policía empezó también como su proceso de investigación, porque esto es un poco una situación extraña. Llegaron al lugar y encontraron una cantidad inmensa de pues, cadáveres y de todo tipo, mujeres, niños, hombres, habían inclusive animales, habían armas, habían un montón de cosas que pues es algo ilegal, obviamente, y este tipo de cosas pasan dentro de la Darknet muy continuamente, sinceramente. Otro caso que, digamos, sonó bastante fue el caso de Ashley Madison. No sé si escucharon de Ashley Madison, un sitio que fue vulnerado por un delincuente o delincuentes, y lo que hicieron fue que extrajeron obviamente su base de datos con usuario y password y lo publicaron.
En muchos casos pues hubiera pasado de pronto desapercibido, pero en este caso la situación fue que muchos de esos usuarios y passwords, o el usuario era, o su correo electrónico también, eran correos electrónicos de entidades gubernamentales. ¿Qué es Ashley Madison? Es un sitio de citas. ¿Sí? Entonces es un sitio, digámoslo, entre comillas, como para personas que infieles, podríamos decir. De hecho, el eslogan es muy decente. Sí. La vida es muy corta. Eso. Tenga una affair. Sí. Entonces, claro, cuando esto se publicó en internet y se empezó a analizar la información que había, muchas de esas personas eran gente de embajadas, de gobiernos, que habían utilizado sus correos electrónicos de esas entidades para entrar a este sitio. Eso causó tanto impacto que no solo perdieron su trabajo, sino que también perdieron su familia, Claro. ¿sí? Y las personas terminaron suicidándose. No tengo el número de cuántas, pero sí hubo, digamos, de ese tipo de cosas. Sí, Giovanni, pero sí, entonces con eso que tú dices, si realmente hay un anonimato, uno realmente tiene que suministrar pues, el correo, el número de celular o pues como información privada, si realmente esto es anónimo, porque uno tiene que ingresar como este tipo de datos. No, Ashley Madison es una página a la cual accedes a través de ClearNet. ¿Sí? No tiene, digamos, en este caso, que ver. La cuestión aquí o el impacto que tuvo es la publicación de esa información en Deep Web, en Darknet, ¿sí? Ese es el impacto. Digamos, cuando un atacante o una persona, un delincuente obtiene ese tipo de información, digamos que tiene varios caminos que seguir, pero a veces muchos de esos son publicarlo en internet, y lo publican entonces en Deep Web o en Darknet, y entonces algo que se coloque en internet ya es de dominio público. Ya es de dominio público. Por ejemplo, en este Darknet, ¿el contenido se puede bajar o no? Es decir, a mí me suben información mía privada que realmente yo no suministré o pues está pasando algo así, yo podría mandar a quitar esa información que está subida en la Darknet. Pero es que quedaría casi al criterio de la persona que tenga eso, ¿no es cierto? De Ok. pronto en un país con cierta legislación, pues hasta cierto punto puedes llegar a hacer eso. Pero ahí el servidor ni siquiera sabes dónde está. O sea, físicamente no sabes dónde está, no lo puedes rastrear, no Es decir, puedes que hacer nada. realmente acá no hay Entonces, opción de denuncia, como lo hay de pronto sí, pues, en la web normal. Porque esto es tierra de nadie, Ok. pues, esto son, digámoslo así, son aguas internacionales. Sí. Entonces, siguiendo un poco con lo que dice Mateo y Giovanni, claro, allá en Darknet y en Deep Web, pues es que también hay agencias gubernamentales, ahí también hay agencias de espionaje, están tratando de monitorear, pero y ahí voy al otro caso que probablemente sea uno de los más famosos y de los que más documentación hay, y es el de Silk Road, ¿no es cierto? Que además hizo poner el tema en el mundo de Bitcoin, y es un mercado negro de drogas. Entonces, cuando vas a ver el muchacho que montó Silk Road, que era el Facebook de las drogas y hacía intermediación, toda la cosa, obviamente recibía Bitcoin, pues todo el rastreo que hace el FBI allá en Darknet, pues si bien es muy técnico, pues no, el hombre no cae por lo técnico, sino que por allá cometió un error hablando, se le escapó un datico personal y comenzaron a armar, a analizarlo, ¿no es cierto? Entonces mira que es desde lo social, desde lo cultural, desde casi que lo semántico, para poder rastrear a este hombre y efectivamente cogerlo, y así lo cogieron. No fue un asunto lo estamos monitoreando desde el mecanismo técnico, sino desde qué publica, pues qué se ve por ahí en lo y que por él ejemplo, dice. es posible que datos que yo tenga en, ¿cómo se llama? La Clear. La ClearNet. La ClearNet esté filtrada en la Darknet. Sí. Sí. O sea, yo Claro. puedo estar ahí. Sí. Es que mira, Sí, simple, si cerraran Wikileaks en ClearNet, pues es que igual la puedes acceder por Darknet, ¿no es cierto? Entonces, claro, cuando pasa cosas como las de Ashley Madison, muchas veces son cosas que ocurren en ClearNet, pero se bajan a Darknet, pero también pasa al contrario. Hay información que está allá abajo y claro, sube acá y acá se riega y se vuelve viral. Ya pero que dale. tocas el tema de Silk Road, un comentario ahí, tenemos ya Silk Road 3.1 funcionando hoy, entonces Sí, no no hicieron nada, pues el hombre está en la cárcel, pero hay 1000 más. Yo pues. dándole peso a lo que ustedes dos estaban diciendo, la Darknet se comporta como la hidra. Si cortas una cabeza,
dos más van a surgir. Entonces, en un principio teníamos Silk Road, luego salió Silk Road 2.0 y pues ya sabemos Silk Road 3.1. Pues eso va a seguir creciendo y creciendo y creciendo porque la verdad los negocios de la Darknet son muy lucrativos. Entonces, pues terminar algo tan así de tajada como decías en un principio de quitar la Darknet simplemente es complicado. Con eso que tú dices de lucrativo, o sea, el único modo de pago es Bitcoin. Si yo quiero comprar algo que encuentro ahí es por Bitcoin únicamente. Exacto. Y otras monedas pues virtuales también. Sí. O intercambio, pues vos haces esto, yo hago esto. Y también hay un trueque, pues pueden haber ese tipo de cosas, pero lo que más se maneja es el Bitcoin y monedas, criptomonedas. Hay la posibilidad de que un niño ingrese, un niño menor de edad, claramente. Hay clientes para celular. Sí. La pregunta es, ¿un niño puede acceder a tecnología? Depende de sus padres también. Yo creo que ahí ya entra un tema crucial en la sociedad y es la educación. Importante que eduquemos, que advirtamos, que hagamos conciencia, que mostremos qué es lo que puede pasar. Porque no solamente es la información que se puede encontrar un niño, sino lo que hablamos hace un rato, que te puedes infectar, que puedes perder tu privacidad pues, completamente. Y digamos que eso es el tipo de peores escenarios que hay que evitar. Entrar es trivial, cuidarse no es tan trivial. Yo comparo mucho Internet como con una ciudad. Hay lugares que pues por su arquitectura, por la manera de las cosas que ves, cosas pueden ser tranquilos o pueden ser peligrosos, pero en Internet no, ¿no es cierto? Y menos en Darknet. Sí, en Darknet de pronto pues hay ciertos indicadores que las páginas son un poco más feitas y toda la cosa, pero claro, es que uno puedes tocar, no puedes oler, escasamente ves y pues no hay un indicador de este sitio es peligroso. Pues por el contrario, antes los sitios más bonitos pueden ser más peligrosos. Son más peligrosos, es verdad. ¿Qué recomendaciones darían para tener en cuenta? Yo creo que lo primero sería, si definitivamente quieren entrar, traten de documentarse un poco antes de hacerlo. Traten de entender que esto es un sitio, como decía Juan, tierra de nadie, y lo que vas a encontrar ahí no va a ser lo que normalmente se encuentra en Internet. Tener una especie de protección extra, ya sea utilizando un VPN o Tails, para evitar descargar cosas que te puedan infectar, pero también entender que aunque Darknet se utilice de cierta forma de algo malo, no necesariamente es malo. Son como mis recomendaciones. Sí, como lo decía hace un momento, creo que lo importante es educación, es que nos eduquemos, como lo dice Mateo, investigar y saber exactamente qué es lo que queremos y si entramos a este tipo de plataformas, pues protegernos a través de una VPN, a través de un antivirus actualizado. Obviamente no va a ser lo último, pues no va a ser, esto no va a evitar que nos infectemos, pero sí debemos entrar a este tipo de plataformas con toda la documentación y con toda la claridad de lo que puede pasar, ¿sí? Una de las formas interesantes mencionaba Juan hace un rato, Tails, sistemas operativos que corren en memoria y pues, digamos que vas a tener el mínimo riesgo, ¿sí? Pero digamos para personas que quieren o que utilizan este tipo de plataformas por razones laborales, por razones educativas, sí es importante estar muy bien educados y saber entender muy bien los riesgos. Sí, realmente no hay mucho más que decir, simplemente es tener el criterio y los cuidados adecuados, ¿no es cierto? Ser muy consciente de que como en cualquier ciudad, cualquier sitio, hay peligros, ¿no es cierto? Y ahí son más latentes, ¿no es cierto? No quiere decir que no pasen en Internet, también pasan en Internet, sino que digamos son más comunes y podrían incluso ser más agresivos ahí en Darknet. Eso no quiere decir que no podamos visitarlo, no podamos ver, incluso encontrar cosas interesantes y constructivas. Es que también es un sitio que puede ser bastante constructivo. Obviamente tiene sus aspectos malos, como también los tiene Internet o ClearNet como tal. Hemos llegado al final de nuestro programa. A ustedes muchísimas gracias por compartir tanto conocimiento con nosotros. A ustedes gracias por acompañarnos y los esperamos en una próxima oportunidad.